Gracias al Señor por reunirnos, aunque el mundo nos ofrece muchas otras alternativas, pero estamos aquí. Él nos ha traído. Tal vez nos quiere hacer escuchar algo especial. Hoy me ha pasado algo muy curioso, y es que hice la preparación, varias horas allí preparando una buena presentación que pudiéramos ver, y heme aquí sin presentación. El ordenador está fallando, entonces lo dejé en casa y la presentación se quedó en casa también. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez teníamos que concentrarnos más en la palabra y en lo que escuchamos que en lo que vemos. El Señor sabe. Pues el tema que tenemos para hoy, seguimos recorriendo toda la Biblia, es el libro de Eclesiastés. Hemos visto el libro de Job. El libro de Job habla de por qué un creyente fiel sufre. El libro de los Salmos habla de nuestra comunión con Dios, cómo aprender a comunicarnos con Dios, cómo orar. El libro de Proverbios nos habla más de cómo relacionarnos entre nosotros. Y ahora el libro de Eclesiastés le da el micrófono a una persona que critica el cristianismo. ¿Ustedes han visto esas personas? Que no le ven nada de atractivo a las reuniones y que les parece una locura que nos perdamos una salida o algún plan mejor. Y cada 8 días, no se le puede hablar a esa persona el domingo por la mañana. No tiene tiempo. Pues el libro de Eclesiastés le da la palabra a alguien así. El Señor sabe lo que hay en el corazón de todas las personas, las que están aquí sentadas y las que están afuera. Afuera de este local hay muchos creyentes reunidos en diferentes lugares de Barcelona, pero la mayoría no está en ninguna iglesia de Barcelona. O está en cama, o está en una salida, o está en otra religión, como las motos o el fútbol, o en fin, hay muchas religiones en este mundo. ¿Por qué ellos no vienen? ¿Por qué ellos no buscan al Señor? Pues en este libro vamos a escuchar hablar a una persona que tenía ese modo de pensar. Y eso me acuerda de mí mismo. Yo no nací en una familia cristiana. Por la gracia inmensa del Señor que todavía no entiendo, porque mucho lo rechacé, a los 18 años Él vino a mi corazón. 18 años que yo había perdido de mi vida y que había llenado mi cabeza con muchas cosas que no valían la pena. Y recuerdo una vez, antes de conocer del Señor, tenía como unos 16 años, venía como por un periodo como un poco deprimido, y me acuerdo que pensé en cierto momento, pero ¿para qué vivo? Nací, pero he tenido a partir de ahí problemas y problemas y problemas. Luego estoy creciendo, fui a estudiar, terminé la secundaria, pero ¿y qué me queda de eso? O sea, paz, el vacío lo sigo sintiendo.
Bueno, si Dios quiere, o bueno, si la vida, yo creo que ni mencionaba a Dios en aquel momento, pero si la vida me da una familia o hijos, bueno, sí, pero ¿qué? Crezco, me envejezco y muero, ¿y qué? Y recuerdo que fue tan profundo el sentimiento que hablé con un hombre al que yo admiraba, no era creyente, pero había estudiado mucho, estaba a punto de terminar una carrera universitaria de cierto nivel, matemáticas físicas, matemáticas puras, en Bogotá. Y le pregunté, le dije, en estas estoy. Y él me dijo, pues muy amablemente, me contestó, era un primo lejano, y me contestó, yo creo que estamos aquí en esta tierra para servir a otros. Eso me dio un poquito de luz, pero como él no era creyente, pues eso era todo lo que él me podía decir. Efectivamente, él era una persona que le gustaba mucho ayudar a otros, pero no me pudo dar una respuesta que satisficiera mi corazón realmente. Yo seguía buscando. A veces lo negaba. Muchas veces una tragedia que tienen muchos hoy es que quieren negar que necesitan a Dios. Pero, ¿qué podemos hacer? Dios nos hizo con sed de Él. Eclesiastés 3, versículo 11. Este versículo es muy denso, tiene mucha enseñanza en sí mismo el versículo 11. Dice 3 grandes verdades. La primera es, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién? Dios. Todo lo bello que hay en este mundo y que las personas ateas que no quieren saber nada de Dios admiran, a pesar de que no les gustaría reconocer que lo admiran, admiran la belleza que hay todavía en la creación. A pesar de que el hombre ha estropeado mucho de la belleza inicial de la creación, todavía se puede disfrutar de mucho. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y no tenemos que ir demasiado lejos. Podemos mirarnos a nosotros mismos, la manera como hemos sido hechos. Cada uno de nosotros es un tesoro de sabiduría, como hemos sido hechos, como miramos, como nos concentramos, como oímos, como almacenamos todo en el cerebro y lo procesamos y respondemos. Eso es asombroso. Eso es solo la parte física. Pero ¿qué de la parte afectiva? ¿Qué de la parte sentimental? ¿Y qué de la parte espiritual? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Somos una obra maravillosa de las manos de Dios. Cada uno de nosotros. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y la segunda frase, que es como una bomba. ¿Preparados? ¿Bien sentados para lo que vamos a escuchar? ¿Qué sigue diciendo? Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esa es la razón por la que yo buscaba sentido a mi vida a los 16 años. Y esa es la razón por la que yo no tuve descanso con la respuesta que me dio mi primo. Con todo y que era tal vez la persona que yo más admiraba en aquel momento por su inteligencia, por su capacidad de superarse en la vida, una persona que admiraba.
Me dio una buena entretención mientras encontraba la verdadera respuesta, pero mi corazón no pudo encontrar paz en solo dedicarme a servir a otros. Es que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Un hermano escribió un libro con este título. Y fue un hermano que visitó varios grupos indígenas que nadie había tocado, a donde no había llegado ningún occidental. Y se dio cuenta que todo grupo indígena tiene una mitología. Así que todos tienen el deseo de trascendencia, el deseo de ver y tener respuestas más allá de lo que ven. Muchos han tenido respuestas equivocadas, pero el Señor en su bondad ha hecho que desde hace unos 200 años muchos creyentes hayan sido llamados y hayan respondido al llamado y hayan entrado en muchos lugares para mostrar que solo el Señor Jesús puede satisfacer la sed de toda etnia, de todo ser humano. Tienen diferentes maneras de reemplazar a Dios, pero todos tienen sed de Dios. Y de alguna manera tienen representaciones sobrenaturales. Es por esto, porque Dios puso eternidad en el corazón de todos ellos. Esta sed la puso en todos. ¿Y qué decimos del hombre europeo de hoy, que tiene tantas distracciones? Si esa persona alguna vez se sienta en silencio y se sienta a pensar, tengo móvil, ordenador, tengo coche, tengo residencia, segunda residencia, tengo vacaciones, puedo ir al otro lado del mundo si quiero, pero ¿eso realmente me satisface? ¿Por qué siempre estoy corriendo? ¿Por qué viajamos tanto? ¿A qué le huimos? Se necesita una dosis de sinceridad para hacer este examen. Y algunos por vergüenza no o lo hacen, pero no dicen el resultado de sus pensamientos. Se requiere humildad para reconocer que sin el Señor estamos vacíos. El vacío seguirá. Y la razón, el Señor puso eternidad en nuestros corazones. Y no encontraremos reposo. No encontraremos reposo hasta que no nos dobleguemos delante de Él. No importa qué cosas llenan mi cabeza, mi tiempo, mi móvil, amigos, lo que sea. Yo seguiré buscando porque, claro, la sed nunca pasa. Entonces seguiré buscando, pero hasta llegar a los pies del Señor Jesús no encontraré satisfacción para el corazón. Y la razón es porque Él puso eternidad en nuestros corazones. Y la tercera cosa que dice el versículo 11 es, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay personas que se han dedicado a la ciencia. Y hay personas que han llegado muy arriba en la ciencia. Lamentablemente allí se hizo popular no creer en Dios. Ahora hay un grupo de científicos que con valentía han dicho, no, la ciencia, la verdadera ciencia, la podemos explicar teniendo a Dios en el centro. Pero entre la mayoría de los científicos no es popular ser creyente.
Pero todos ellos han investigado e investigado e investigado y las áreas de conocimiento se han divergido mucho. Algunos se dedican a las estrellas, otros a los animales, otros a las plantas, otro al ser humano, otro a las matemáticas, otro a la física, y todos siguen investigando porque no hay fin. No hay fin, no se puede decir hemos llegado ya al tope del conocimiento. No hemos podido conocer, como dice aquí, la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Es más, es su bondad la que le permite al hombre ir conociendo cosas. Es como si Dios, de todo el conocimiento que Él tiene, va soltando. Algunos científicos honestos han descubierto a Dios a través de las cosas que ellos descubren. Pero descubren que es Dios quien les ha dado esa posibilidad de encontrarse con ese conocimiento. Luego, el premio Nobel es para ellos, no para Dios, pero bueno, llegan a eso. Pero no logramos llegar a conocer todo. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Bueno, vamos a dejar de mirar a Dios un momento. Uy, eso suena muy feo. Pero vamos a dejar de mirar a Dios un momento, vamos a dejar de mirar por encima de las nubes, por encima del sol, allá donde está Él, y vamos a mirar aquí, debajo de la tierra, a ver qué encontramos. Tratemos de evitar a Dios, a lo menos por un tiempito. Eso es a lo que nos invita el libro de Eclesiastés. Y si en algún momento alguno de nosotros se siente desesperado y con ganas de suicidarse, no se preocupe, eso lo sintió también el autor de este libro. La respuesta no está debajo del sol, pero hay respuesta, hay esperanza. Solo que tenemos que ir poco a poco. Concedámosle el micrófono al crítico de Dios y de los creyentes. Capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Leemos todos el versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Sí, si leemos este libro solamente la parte humana, quedamos listos para desesperarnos. Gracias al Señor que también el libro de Eclesiastés nos muestra el camino y el Nuevo Testamento nos mostrará el camino completo para que el hombre y la mujer de hoy encuentre respuesta para ese vacío que siente. ¿Quién es el hombre que está hablando aquí? Hijo de David, rey en Jerusalén, dice el versículo 1. Salomón, el hombre más sabio, ¿verdad? Menos que el Señor Jesús, por supuesto, pero de todos los demás hombres, el más sabio que ha existido. Segundo, uno de los más ricos, o probablemente el más rico. Sí, quizás porque si la plata era considerado como piedras en su tiempo, sí, tal vez el más rico que ha existido. Famoso, también tenía fama y de muy lejos venían a oír su sabiduría.
riquezas, sabiduría, fama, abundancia. Aparte de eso, el Señor le concedió paz. Es decir, no tenía amenazas, como pasó con David, que cada rato tenía amenazas alrededor y tenía que salir y guerrear. El Señor le dio a Salomón 40 años de paz. Y esos momentos de paz, pues a veces nos llevan a dormirnos, pero también pueden ser aprovechados para investigar, para progresar espiritualmente, para cuando vengan los tiempos de lucha. Eso hizo Salomón. Tenía paz, tenía todo para ponerse a filosofar, a pensar, sentarse y mirar, observar, tomar nota. ¿Por qué la gente actúa así? ¿Realmente estoy en lo correcto buscando a Dios? Todo eso, él tuvo tiempo de ponerse a pensarlo. Y después de mucho pensar, pobre, llegó a la conclusión del versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Las cosas siguen, personas nacen, personas mueren, todos siguen el mismo ciclo. Todos los días el sol se levanta por el mismo sitio, se esconde por el mismo sitio. Todo esto es un ciclo. Más o menos lo que les conté que yo le dije a mi primo. ¿Qué razón tiene todo eso? Y en el versículo 3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana? ¿Qué? Debajo del sol. Eso es clave en Eclesiastés. Esta persona está mirando las cosas en esta tierra y solo en esta tierra, como muchos de los actuales habitantes de esta tierra. Y solo pensamos en el móvil, en las vacaciones, en la playa, en el sol. Debajo del sol. Y si miramos las cosas solamente desde el punto de vista de debajo del sol, encontramos que esto como que no va a ninguna parte. Nos esforzamos y trabajamos. ¿Para qué? Bueno. En los versículos 12 en adelante, él dice, quizás la solución para hallar algo para el vacío de mi alma está en la sabiduría. Voy a buscarla. Versículo 12, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Una mezcla de placer en conocer cosas nuevas con aflicción, con una sensación de estar detrás de algo que se deshace
como un vapor. Versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Él iba a buscar paz y encontró más dolor. Añadía más sabiduría y encontraba más dolor, más aflicción. No, por allí no debe ser. Capítulo 2, versículo 1. Claro, tiene que buscar otra cosa. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Buscó la alegría y buscó bienes. Eso nos suena, ¿cierto? Él buscó tener posesiones, ganar, ahorrar, comprar, mirar cómo multiplico lo que tengo y tener. Y tuvo mucho. En la conclusión fue la misma. He aquí, también era vanidad. Versículo 2. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de mi vida. ¿A qué se dedicó este hombre? A disfrutar. Me apetece vino, vino voy a tomar. Me apetece más vino voy a tomar. Lo que yo quiera. Y voy a buscar humoristas, debe ser, porque habla de la risa. Y sí, juá, pero después se iba el motivo que me hacía reír, o que lo hacía reír. También el motivo de su placer en ese momento era el vino o quizás alguna otra cosa. Él no se negó mucho. Y después de haber probado el placer, encontró lo mismo. Y eso es lo que yo he escuchado muchas veces en mi vida y lo que yo mismo también dije. Nos vamos a una fiesta, decía yo antes de ser creyente. ¿Y qué encuentro después de esta fiesta? Muchas veces hubo peleas en las fiestas a las que yo iba. Y al otro día, aunque no hubiera habido ningún problema en la fiesta, con baile y licor, al otro día estaba que no me aguantaba nada de la resaca. La billetera, bastante mermada o limpia. Mi corazón igual del mal. El mismo vacío. Y tratando de pasar, así recuerdo que yo hacía todos los días de la semana hasta el próximo fin de semana, donde volviera a buscar cosas para ver si satisfacían mi corazón. Vivía así, de fin de semana en fin de semana. La conclusión era la misma a la que llegó este hombre aquí. Y gracias a Dios yo tenía un trabajo estable con el gobierno en Colombia y podía darme ciertos gustos. Y claro, me los di, pero terminé endeudado. Ganaba suficiente, pero me endeudé. Y mayormente era por buscar el placer, buscar salir con personas, disipar los problemas con
personas, aunque el lunes siguiente estaba yo otra vez en la misma situación o peor, porque lo que me pasó a mí es que con el licor hablaba más de la cuenta. Entonces, el lunes siguiente no solo tenía el mismo vacío, sino también cosas que arreglar o vergüenzas que enfrentar. El placer no le sirvió a Salomón, tampoco me sirvió a mí, y yo no he visto a ninguno que sea feliz por ese camino, ignorando a Dios. Placer. Versículo 6. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, encontré lo que necesitaba. ¿Sí? He aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Será que hay alguno de nosotros en esta desesperación en este momento? Aún los creyentes, cuando perdemos de vista al Señor, lo quitamos del trono de nuestra vida, podemos llegar a eso y a sentir ese vacío. Necesitamos volver a Él. Versículo 17. A ver si pronto terminamos con el tono así tan lánguido y desanimador. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. La semana pasada se celebró el Día Mundial del Suicidio. Y una de las causas del suicidio es esta: buscar con ahínco en tal o cual cosa, placeres o riquezas o posesiones, y nada de eso satisface. Entonces, ¿para qué estoy yo aquí? Además, muchas de esas personas se sienten poco amadas por sus seres queridos. Entonces ya no ve que tenga sentido su vida aquí. Y entonces llegan a eso. La mejor prevención para el suicidio es que sobre todo ocurre en la adolescencia y en la juventud, en la primera juventud, pero el mejor antídoto contra el suicidio es que antes de llegar a la adolescencia conozcan al Señor y vean lo amados que son por Él y vean lo que Él hizo en la cruz, en su lugar. Y por supuesto también ayuda a un buen hogar donde el niño se sienta seguro. Ese es mi lugar seguro. Todo el mundo alrededor de mi casa es una amenaza, pero en mi casa tengo un refugio seguro. La familia, una invención del Señor, es una protección fundamental
para todos los niños y todos los jóvenes. Y si investigamos las causas de los que se suicidan, mucho de ese vacío viene del hogar. Y por supuesto, de un vacío que no les han llenado en casa, el vacío de eternidad que tiene en su corazón y que Dios puso allí. Bueno, realmente no hemos terminado con la nota triste. Hay algo más aquí. Versículo 19. Para los que somos padres y pensamos en dejarle algo a nuestros hijos, algo de herencias materiales. Versículo 19. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Eso también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Hay quienes no pueden dormir por el exceso de trabajo. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá o quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. En esto pensamos poco, ¿verdad? Deseamos que nuestros hijos no pasen por las privaciones que nosotros tuvimos. Y de paso les damos todo lo que podemos, sin que ellos tengan que luchar por nada. Entonces aprenden que todo se les da, que la vida les da todo lo que quieren, abren su boca y tienen lo que quieren. Y yo he acumulado y tengo cierto dinero en el banco y tal vez tengo algunas casas o coches, en fin, he invertido. Muero. ¿Y quién va a administrar todo eso? ¿Es sabio o es necio el que heredará todo eso? No lo sabes. En realidad no lo sabes. Pero, es decir, no puedes tener seguridad. Conozco lamentablemente una familia cristiana donde a la muerte del padre los hijos tuvieron problemas entre sí por la herencia. Eran hijos de creyentes, habían sido criados muy bien, pero resultó que toda la bendición que les dejó el padre los dividió y no se hablan. Creyentes. Eso está, no solo que está mal, eso es por supuesto, sino que tampoco satisface a los que le ganaron a sus hermanos para tener más o para lograr perjudicarlo un poco por lo que me hizo. Cada una de esas personas tiene que mirar al Señor y esa es nuestra oración actual. No sabemos a quién le estamos dejando el fruto de nuestro trabajo. Pero sí podemos
criar hijos que sean sabios, como dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Que teman a Dios. No en el sentido de tenerle miedo como a alguien distante, sino a alguien a quien le tienen mucho respeto. Y que aunque sus padres no estén, como él sí está, en todas partes donde él va, se porte con reverencia delante del Dios que todo lo ve y que está en todas partes. Eso es criar a un hijo en temor de Dios. Por otra parte, también tenemos que enseñarle a labrarse sus propios logros. ¿Quiere tener algo? Búscalo. Yo te voy a dar una cuota mensual o semanal y tú, si quieres llegar a esto, ahorra y lo compras. No te endeudes, porque el que debe es esclavo de aquel que le prestó. Dice en Proverbios, ahorra, logra tus sueños. Estoy haciendo que él sea un hijo sabio. Primero, porque teme a Dios. Y segundo, porque trabaja para él mismo obtener sus cosas. De esa forma, criamos hijos sabios. No tenemos seguridad de que van a ser sabios y que se van a conservar en el temor del Señor siempre. Yo he descubierto muy pronto en mi propio hogar, con mis propios hijos, que tenía que depender del Señor cuando ya los soltaba. Cuando están pequeños, yo más o menos estoy cuidando lo que hacen. Pero una vez que tengan que irse solos al colegio o a otro lugar y empieza su vida poco a poco de independencia, que cada uno la va pidiendo, en la adolescencia es ese periodo de la vida que el Señor usa para eso, para pasar de ser niños a ser adultos independientes y autónomos. En ese proceso los padres sufrimos mucho, porque no son niños y porque tampoco son adultos. Pero en ese tiempo es donde nuestras oraciones tienen que ser mucho más intensas por nuestros hijos. Que el Señor los ayude a decidir bien, a ser hijos sabios. Tenemos que hablar con ellos de las cosas de la vida, ponerles espejos, decimos en mi país. Es decir, mira lo que está pasando allí. Él se ha enterado, igual no le estoy contando nada nuevo, pero analiza esa situación de tal familia, de tal joven que hizo esto. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Busquemos activamente criar hijos sabios, para quienes el Señor es el primero en su corazón y en su vida. Y segundo, personas diligentes, personas trabajadoras, personas que buscan metas. No les hagamos todo. Desde muy pequeños podemos ayudarles a que participen en las tareas del hogar y los estamos criando como personas que valen, que son útiles y no que todo tiene que serles hecho. Todo esto lo exploró Salomón. La conclusión debajo del sol fue vanidad. Y tuvo que empezar a echar mano de Dios. El sentido de la vida solo lo puede dar el Señor. Yo no les conté, no acabé de contarles mi biografía. Pero solo cuando encontré al Señor Jesús, solo cuando me rendí a Él, que no es solo creer en Él como Salvador,
como el que me libra de los pecados, sino aquel que quiere tomar mi vida, quiere gobernarla sabiamente, correctamente. Ahí el vacío desapareció. Y hasta el día de hoy. Sí noto que si me voy alejando de Él, que me ha pasado por trabajo, por estudio o por miles de cosas, siento ese vacío otra vez. Siento como que me falta la respiración. Necesito estar al lado de Él constantemente para que mi vida tenga sentido y cada movimiento que hago, cada desvelo, cada esfuerzo, cada lágrima, valga la pena. Es con Él que vale la pena. En el capítulo 3 veremos dos cositas. Ya vimos una, creo que es una cosa muy importante, la del versículo 11, pero el versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, hay. ¿Hay personas que matan en este mundo? Y no vayamos tan lejos. ¿Hay personas que odian en este mundo? El odiar al hermano es homicidio, dice la Biblia. No está tan lejos. Y el Señor lo permite. Vaya, tanto el asesinato físico, como el que escuchamos la semana pasada, como el asesinato de corazón, odiando a una persona. Tiempo de curar, tiempo de destruir. Hay personas que destruyen y a veces destruimos. Y el Señor permite eso. Y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar o lamentar y llorar con lamento y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Está mal aborrecer, pero el Señor lo permite y podemos hacerlo. Tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. El Señor tiene en su mano el tiempo. Cuando Él dice no más, no más. El día de mi nacimiento, Él lo sabe. Bueno, yo también lo sé y ahora todo el mundo lo conoce por internet. Pero el día de mi muerte también. Cada uno de nosotros tiene la suya. Si estamos aquí para el arrebatamiento, pues ese es el día que terminaremos nuestra vida terrenal. Pero si no, cada uno de nosotros tiene una fecha determinada por Dios en la que morirá. Tiempo de morir. Y el tiempo entre nacer y morir es el tiempo para buscar a Dios, porque Él es el único que le da sentido a nuestra vida. Y una vida sin sentido es una vida que desespera. Una vida que va dando tumbos, decimos en Colombia, que va equivocándose, cayéndose, pegándose contra el mundo y haciéndose daño. Una
vida sin propósito es así. Versículo 16 y 17 del capítulo 3. Vi más debajo del sol. Ay, caramba, pero con todo lo que ya nos has mostrado, Salomón, por favor. Pensaba que ya íbamos en el capítulo 12 de Eclesiastés, pero no, apenas vamos empezando. 3, versículo 16. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Una de las cosas que más desanima de este mundo es la injusticia que hay. Parece que la injusticia ganara, el mal gana. Ser bueno no sirve. Te arrasan. Eso debajo del sol. Pero ahora está empezando Salomón a decir, pues, si yo sigo mirando aquí abajo, voy a terminar también suicidado, desesperado, sin esperanza. Necesito mirar más allá del sol. Necesito mirar al Dios que gobierna todo. Y eso me da esperanza con la injusticia que existe. Yo esperaba que hicieran lo justo, que en un juicio humano se hiciera lo justo y el juez dictaminara lo que es correcto, pero no. Encuentro injusticias por todas partes. Pero ojo, Dios juzgará. Dios juzgará. Entonces no es que yo pueda hacer todo lo que quiero. Dios juzgará. Al justo y al impío juzgará Dios. Entonces, ¿a quién de los que estamos sentados aquí Dios no juzgará? Aquí hay creyentes. Ellos también tendrán que dar cuenta de lo que hacen después de ser creyentes en el tribunal de Cristo. Los no creyentes, los que no han recibido a Cristo en su corazón, darán cuenta a Dios en otro trono distinto, el trono blanco, pero todo hombre estará delante de Dios para juicio. Y todas las cosas saldrán a la luz. Todo. Lo que hice en secreto también. Lo que los hombres no condenaron, eso también. Pues tenemos que seguir porque en este libro hay mucha riqueza que nos hace pensar, que nos hace reflexionar cómo va nuestra vida. Pero yo creo que el resumen de este libro está en Juan 14. Juan 4, perdón. Juan 4. Versículo 13. El Señor le está hablando a una mujer que ha tenido 5 maridos. Ha buscado en la satisfacción sexual la respuesta al vacío de su corazón. Y no lo tenía. Entonces el Señor Jesús le dice en el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Notamos el cambio tan grande que hay entre estos dos versículos? Una persona con sed que siempre tiene que ir a diferentes cosas para ver si logra apagar esa sed que tiene, si logra llenar ese vacío que tiene, y nada.
vuelve a tener sed, vuelve a buscar lo mismo o algo más fuerte para poder, a ver si con eso lleno mi corazón. Y el Señor Jesús le dice todo lo contrario. El agua que yo te doy no solamente te satisfará de tal manera que no tendrás más esa sed, sino que saltará para otros. Antes, lo que yo hacía era perjudicar a otros, llevarlos por el camino malo. Ahora les muestro el agua de la vida eterna, el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz, su sangre derramada, que puede limpiar todo pecado. Invitarle a que reciba a Cristo en su corazón y recibiendo a Cristo en su corazón, una fuente que no se puede retener ahí adentro, salta. Es muy difícil, sobre todo cuando uno empieza y recibe al Señor en el corazón, es muy difícil retener todo eso que sale del corazón. Inmensa satisfacción, el profundo perdón y la paz del corazón. Todo lo contrario a lo que yo tenía en mi vida anterior. Esa realidad puede ser tuya, cada uno de los que estamos aquí. Creyentes y no creyentes. Manteniéndonos al lado del Señor, permaneciendo en Él, que su savia vaya por mi vida, llene y dé fruto. Y para el no creyente también. Mientras no llegue a los pies del Señor Jesús, no habrá satisfacción. Eso lo podemos garantizar. Si quiere, pruebe otros 50 años, pero usted va a llegar a la misma conclusión. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por hablarnos, por tu palabra, así tan claramente, por poner en los labios y en la pluma de Salomón las palabras que muchas veces nosotros pensamos o hemos pensado. Gracias a ti por lo que tú nos has dado hasta ahora de posesiones, de sabiduría, de estudio, de trabajo. A veces no lo pensamos, pero todo proviene de ti. Pero Padre, reconocemos que en todo eso no hemos encontrado paz, ni una verdadera satisfacción para nuestro corazón. Ni tampoco en el placer, ni tampoco en el acumular riquezas y posesiones. Dios y Padre, conoces nuestros corazones. Tú sabes qué anhelamos, qué buscamos. Y queremos rogar que conforme a tu gran misericordia, tú nos concedas ver al Señor Jesús como la solución a todas nuestras carencias, a toda nuestra sed, a todo nuestro vacío. Dios y Padre, te rogamos que engrandezcas tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Y que nos ayudes a los creyentes a renovar nuestra entrega, nuestra cercanía, nuestra devoción a ti. Y pedimos también por los que no tienen al Señor Jesús en su corazón. Oh Dios y Padre, permíteles ver su necesidad. También ver que no la han podido satisfacer lejos de ti, con ninguna cosa. Y concédeles llegar a los pies del Señor Jesús, arrepentidos y con el deseo de
pedir su perdón y la vida eterna. Dios y Padre, nos encomendamos a ti para esta semana que nos movemos en un mundo vano, que persigue objetivos aquí debajo del sol y eleva nuestros ojos a ti. Ayúdanos a verte en todos nuestros caminos. Te lo pedimos en los méritos del Señor Jesús. Amén.